Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lausi le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine. Sí, tenemos una luz roja ahí, bastante importante, suplantando a la de aire. En realidad suplantando no, es la de aire, pero no tenemos el cartel todavía. Programa número 147. Volvió el pullover, Paula. Sí, por suerte. Hoy me desperté a las 8 de la mañana, salí a caminar y dije, qué bien, se vino el otoño finalmente. Chau verano asqueroso, no vuelvas nunca. Igual me parece que todavía vienen días, siguen días de calorcito, ¿eh? No sé si con la humedad. No me arruines esta felicidad. No, pero momentánea. El problema para mí, más que nada, fue el nivel de humedad que hubo, más allá del calor. Era salir a la calle era como entrar a un natatorio. Yo me sentía como con esa sensación. Era como que atravesaba la puerta de mi casa y sentía que estaba por entrar a una pileta climatizada. Claro, pero estaba haciendo laburo, ponele. Sí, no era tan feliz mi día. Bueno, estamos nosotros dos y Sole operándonos del otro lado de la pecera. Hay alguien más acá, después lo vamos a presentar, no queremos que hable, lo tenemos ahí de incógnito. Y también está Poli Sosa Holt. Lo llamaremos Señor X. Señor X, exactamente. Poli Sosa Holt, que volvió aquí, que va a estar más tarde hablando de algunas cositas que no vamos a adelantar. Tenemos muchísimas bajas hoy. Yo, es más, presento esto y me voy a la cancha. Claro, sí. Yo ya estoy podrida del fútbol. Pero bueno, todavía no vino el Mundial. Sí, bueno, ni me diga. Pero bueno, es un padecimiento que tiene este equipo, el fútbol, y bueno, lo respeto. Hoy el programa se sostiene por los Ferreiros. Exactamente. Ahora vamos a tener una asamblea, vamos a modificar un montón de cosas. Claro. Y bueno, y se la tendrán que bancar. Si no, se tiene que buscar un deporte usted, algo, no se puede no ser un deporte, que sea los sábados. Tengo migrañas los sábados, la pasada falté por eso, así que bueno, mi deporte son las migrañas. Sí, bueno, me parece muy bien. Agustina está preparándose para el clásico de Avellaneda, imagino que debe estar yendo a la cancha. Me mandó una foto con la camiseta ya del rojo, muy contenta. Le mandamos un saludo. Santi Can está dando vuelta por algún lugar del país, no sé por dónde. Y Blas está en Mar del Plata, le mandamos un saludo grande. Y Rosita se tomó un descanso hoy, creo que está en la ciudad de Buenos Aires, creo que no se fue a ningún lado. Debe estar ahí en la casa escuchándonos, así que le mandamos un abrazo grande. Nos escucha por la FM La Tribu, sí, por internet, y también al 88.7. Por supuesto que está andando muy bien, me han dicho, y lo he comprobado. La radio a la vieja usanza y el dial está cada vez más potente, así que se está escuchando. Y que cada vez más gente está escuchando radio a la vieja usanza. Tengo amigas que se han comprado mini componentes para volver a escuchar CDs, así que bueno, estamos regresando. ¿Lo viejo funciona, era? Sí. A veces funciona, a veces no tanto, pero bueno. Nos manda mensaje el 11 31 26 0887 y nuestras redes sociales nos encuentra con Nunca Fuiste Cine, sáquele el al, en Instagram, en Twitter, en YouTube, que estamos subiendo contenido y lo vamos renovando semana a semana. Suscríbase a YouTube, no sea vigilante y ponga ahí la suscripción. Este es el programa, repito, número 147, primer programa de abril de Nunca Fuiste al Cine. Recién arrancamos, tenemos muchas cosas hasta las 4 de la tarde, quédese. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas
pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Bien, vamos a develar la identidad de la persona que estuvo aquí en silencio, pero con algunos gestos acompañándonos. Vuelve la columna mensual de Ale Tevez, que está aquí a mi izquierda. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Los Ferreiro. Muy bien, acá andamos. Hemos almorzado con Ale Tevez, una pizza muy potente. Sí. No digamos de dónde. No pagan. No está poniendo guita, así que hasta que no ponga guita no decimos. Y lo estamos todavía digiriendo, por eso estamos bastante tranquilos haciendo la digestión. Terrible. Bueno, tiene una remera muy buena. La otra vez, jugando a un juego que te muestran la imagen y tenés que adivinar la película o otras cosas, no me acuerdo cómo se llama el juego, apareció la vaca de esa remera y casi nadie la sabía. La vaca con botas. Exactamente, casi nadie la sabía. Tiene una remera top secret, ¿sí? Para aquellos y aquellas. Super secret. Exactamente, que después lo van a ver, porque lo vamos a subir a YouTube. ¿De qué va a hablar hoy? Esta vez necesito que me sigan. No va a llegar todo a buen puerto, pero necesito confianza total y que vamos a terminar hablando de cine. Muy bien. Bueno, dale. Bueno, lo primero que les tengo que preguntar es si creen en la vida en otros planetas. Por sí, por supuesto. Entonces, o sea, ¿y están entre nosotros o no están entre nosotros? Eso, a ver, yo creo que por momentos lo han estado, pero no sé si constantemente. Yo creo que sí, porque me parece que son más inteligentes que nosotros. Entonces se fueron de acá, entonces. Se fueron de acá. Bueno, esto pasó en fines de mayo de 1968. Yo le voy a contar la historia de un abogado que después en los expedientes está como, no, expedientes X, en otro tipo de expedientes, estaba como Gerardo Vidal, que no es el nombre real, pero es el nombre porque pasó esto en Coronel Vidal, le pusieron ese nombre, para no decir para no decir el nombre real. Iba con su esposa, era de acá de Buenos Aires, se iba para Chascomús, a una casa familiar, hasta acá todo normal, se iba con su esposa, antes de ir a Chascomús, va a Maipú con otra pareja amiga, en dos autos, salen los dos autos al mismo tiempo, la pareja amiga llega con el auto a Maipú, pero no llega el auto de los Vidal, de Gerardo Vidal y de la mujer. No aparece, pasan horas, no aparecen, hacen la denuncia, mira, no aparecen, aparecen 48 horas después, se despiertan en medio de la ruta, pero una ruta que no conocían. Digo, qué pasó? Preguntan y le abren en un acento que no conocían, preguntan dónde estamos y la otra persona le dice, estamos en México DF. 48 horas después. Todo esto, ese mismo auto apareció en el Peugeot donde estaban a 6.400 kilómetros. Les dolía la nuca, habían visto como un destello blanco y aparecen 48 horas después en México, de Maipú, de la provincia de Buenos Aires a México. Bueno, es un buen servicio dentro de todo. Sí, digo... sí, es mejor que Flybondi. Claro. Llegás y en 48 horas quizás tardás un poquito más. Pero estás inconsciente, ya fue. ¿No? Sí, como si no lo hubieses vivido el viaje. Ellos le hacen en una entrevista, dicen, mirá, nosotros vimos una densa niebla, este destello blanco, nos despertamos directamente en México. 6.400 kilómetros. No más, no, 6.000 no más. ¿No? Sí, puede ser. no sé. Pero sí, más o menos. Ellos vuelven, el auto termina en Estados Unidos. Termina la historia. Eso sale en los diarios la primera vez que sale. O sea, la historia esta se habló mucho sobre este caso, es uno de los casos más famosos. Fabio Serpa decía que se lo habían robado para hacer la misma historia en el exterior. Esto sale por lo que se dice sobre el caso. Esto sale en el diario La Razón. Sale unos días después, donde está la nota en internet, qué es esto, y cuenta la historia, todo esto que pasó. Y unos días después sale en Crónica esto que los voy a leer.
que esto lo dice, el título es Palito Ortega y la extraña aventura. Escuchá esto que es increíble. Hace unos días, un matrimonio Vidal partió a Mar del Plata. Llegando a Chascomús se enfrentó con un banco de neblina. El conductor del coche aminoró la marcha y penetró en él. Al salir se encontró con un policía que lo detuvo. Tenía guantes blancos y su moto un escudo extraño para los viajeros. Le pregunta dónde iba y aquel contestó que iba hacia Mar del Plata. La respuesta de la gente fue: usted está en México, muy cerca de la Ciudad de México. La cuestión es que recién había pasado 1 hora y media y realmente estaba en México. A los 2 días trajeron a Buenos Aires al matrimonio y el coche quedó allá. La historia, este relato extravagante, lo repite Palito Ortega, el rey, a cuánto amigo se le acerca. Sus interlocutores esperan el chiste, pero aquel, insistentemente, dice: es en serio, me lo contó un primo del señor al que le pasó todo esto. Y lo sigue sosteniendo: será verdad, será mentira, allá él. Esto salió en Crónica. La primera vez que habla Crónica sobre este tema es a través de Palito Ortega. Un amigo de la casa, Palito Ortega. Sí. Esto pasa con Palito Ortega. Al otro día sale Traslado a México del matrimonio argentino, es una versión absurda. Crónica dice todo el tiempo, esto supuestamente lo sacó la agencia Reuters, que es incomprobable que eso haya salido de la agencia Reuters, pero bueno, las ventajas de un mundo sin internet de 1968, donde dice que todo esto era mentira, que no existe ningún Vidal, esto no pasó, no hay chance de que pase esto. Y Crónica todo el tiempo dice: esto no salió en Crónica. Y está lo de Palito Ortega. Por ejemplo, voy a leer, dice: desmintió y calificó absurda el consulado argentino. La información aparecía en un diario de Buenos Aires, entre paréntesis, que no es Crónica, dice Crónica. Que todos sabemos que si algo les gusta son estas historias, ¿no? Crónica. Por supuesto. Pero esto es el 5 de junio. ¿Qué pasa el 7 de agosto? ¿Cuánto pasa? 2 meses. Sí. Se estrena una película en Argentina que se llama Che OVNI. Che OVNI. Che OVNI es maravilloso el nombre. Se llama Che, OVNI. Es una película donde dice, hay un cantante de tango donde le pasa exactamente lo mismo que a los Vidal. Y se lo llevan a varios lugares, a México, a Madrid, a varios lados, lo transportan más fácil que tener un avión. Y ahí empieza el tema de el huevo de la gallina. Claro. Porque digo, en 2 meses no haces una película, no, claro. Menos en esa época. Se me ocurre que puede ser una campaña de prensa, la primera campaña así increíble. Sí. Lo que dicen los diarios de la época era que ellos estaban haciendo una película nada que ver, una película sobre tango, y leyeron el tema de lo que había pasado con los Vidal, y que dijeron: le agregamos unas escenas de extraterrestres, como podamos, con un Renault, con un Peugeot, y la sacamos. Aprovechamos la que está en el caso en todos lados y tiramos esto. La segunda es, como dice Paula, que esto está desde antes pensado, instalamos esto en los medios, después hacemos la película y nos llenamos de plata. No se llenan de plata, eso la película fue un desastre total. Ahora voy a leer un poco la película es de Aníbal Lucet, con Javier Portales, Juan Carlos Altavista, tenía un buen plantel. Había uno de los 5 grandes de buen humor. Me gustan mucho las críticas de la época porque no la trataron muy bien. Que dice: durante los 15 minutos iniciales parece gastar todo el ingenio de que dispusieron argumentista y realizador. Al llegar a este punto, todo se desmadeja, se hunde en la ciénaga. Eso estuvo bastante bien. Después otro dice: sus inconexas escenas parecen más un conjunto de cortos publicitarios que una obra orgánica. Ahí habla de que parecen ser 2 películas a la vez, y la revista Gente quizás no fue tan buena, porque dijo: che, espectador, haciendo un juego de palabras con el título, escápele al pseudoporteñismo. La revista Gente, la película le fue muy mal, pero escuchen esto: el estreno de la película Che OVNI, cuenta Crónica, el día del estreno, para el estreno de la película Che OVNI se instaló un plato volador colgado en la entrada del cine de la calle Lavalle, que le ha dado a conocer, por otro lado, el siempre dinámico Fabio Serpa. Hermoso. Se siguen sumando gente a esta historia. Al frente del espectáculo audiovisual, creado por el buen decorador Polo Olivo y titulado El enigma de los ovnis. Se acaba de presentar en el Teatro Comedia esta película, y con Invasión Invasión de OVNI. Estoy seguro que una próxima revista musical de alguno de los teatros porteños dedicados a género lo utilizará para sus títulos.
Esto es en el estreno, que no fue para nada bien. La mataron por todos lados, pero siempre estuvo este tema de ¿qué pasó? Sí. Esto que hablamos de huevo de gallina, ¿qué pasó? Claro, si fue primero... ¿Fue primero el caso y después ahí le agregaron lo de la película? ¿O primero ya sabían de la película y lo instalaron en los medios esta mentira? Bueno, hasta ahora todos hablaban, usted dijo, mirá, y siempre se hizo medio no estar así, no me acuerdo, ¿viste? Esas cosas que dicen siempre. Pero ¿qué pasa? Si uno ahora esto lo busca ahora con internet, la primera película de Aníbal Lucet, que después hizo Salgan al Sol, ¿cómo era la película del Festival de Rock? Sí, esa es de él, se hizo más guita y se hizo más famoso con eso, pero su ópera prima fue en 1966, que la película se llama El Rey en Londres. Esa película de 1966, estuvo Graciela Borges en esa película y obviamente estaba protagonizada por Palito Ortega. ¿Y quién fue el primero que habló del caso de los Vidal? Palito Ortega. Entonces no queda ninguna duda de que esto fue Encima usó el clásico, un primo de un amigo le pasó. Al amigo de un amigo. Primo de lo Vidal. Entonces, claramente, esto fue instalado por Aníbal Lucet y usando a Palito Ortega, que en ese momento una estrella total, sigue siendo una estrella total, pero en esa época estaba en su pleno apogeo, a 10 años de su segundo apogeo. No, sí, más o menos 10 años. Sí. Entonces, ahí se termina de confirmar que la historia de los Vidal no existió como tal, sino que fue un invento de marketing, uno de los primeros grandes inventos de marketing para promocionar una película que no le salió tan bien porque las películas fue un desastre tanto de crítica como de público. Espectacular historia. No la conocía yo, esa historia de ovnis y de cine argentino. No te quiero... Igual no, estaba en YouTube, pero... No, bueno, pero yo no la sabía. No te quiero... Es flojísima la película. No te quiero poner en aprietos, pero sí. ¿hay alguna otra película así rápido que se te venga a la cabeza de extraterrestres argentinas? Sí, Plato Blando. La de Montalbano. La de Montalbano, exactamente. Sí, después sí, está Monguito. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar Monguito? Monguito es de carreras. Claro, de carreras. Claro. Que es después de ET. Te cago, quiero ver de... Claro, es un pseudo ET que es muy feo. Sí, porque... Habían contratado un capo de efectos especiales, pero le salió muy mal. ¿Contrataron un capo de efectos especiales para hacer a Monguito? Para hacer a Monguito, y es realmente muy feo Monguito. Los extraterrestres. Es una película de terror. La película de Enrique Carreras del 83. O sea, en el 83 ya había pasado Encuentros cercanos. O sea, todas las películas... Sí. O sea, Monguito se llama Los Extraterrestres. Los Extraterrestres se llama. Claro, en vez de ET... Es del 82 ese ET, Los Extraterrestres del 83. O sea, podían haber... o sea, Enrique Carreras podría haber hecho la película... Si pasara lo de los Vidal, Enrique Carreras en 2 meses te hacía la película sin ningún problema. Sí. Usted ha hecho una columna sobre Enrique Carreras en el pasado. Sí, histórico. Muy buena. Y Pájaros Volando es una película... Pájaros Volando, no Platón. Pájaros Volando es una película no tan... No digo que reciente, pero es bastante contemporánea, con Luis Luque y Capusotto. Que también tiene ahí cuestiones con extraterrestres, porque además está ambientada en Córdoba, que bueno, en Córdoba está ahí. Sí. ¿Cuál es? Capilla al Monte, ¿no? Capilla al Monte, sí, el Uritorco. Sí, ahí que dicen que avistan extraterrestres. Yo estuve ahí en Capilla al Monte, no vi ningún extraterrestre, pero bueno. Patricia Sosa está muy en la onda de los extraterrestres. Hace años que ella está muy metida en ese mundillo con el Uritorco y está reabsorbida por eso. ¿Contacta extraterrestres ella? Sí. Y también tiene como una teoría de que comer carne hace también que los extraterrestres tengan... Hay como una teoría. Conexión. O sea que los vegetarianos y los veganos no... Están salvados. Sí, de alguna forma. Pierden la oportunidad. Claro. Vos estás día en Independencia, él está más en claro, es verdad. Es verdad. Sí, bueno, capaz que es la salvación. Pero no creo que los extraterrestres se jueguen a llevarse un humano a ningún lado. Un argentino. Un argentino. Bueno, al fin. Podrían llevarse alguno que otro, ¿no? Y no devolverlo. ¿Y películas favoritas de extraterrestres?
Estuvimos hablando estoy porque pensando. ayer... Claro, por eso. Porque está el tráiler dando vueltas de la película Spielberg, de que vuelve. Yo soy clásica, a mí me gusta mucho ET, pero porque es un clásico y siempre me enterneció mucho ET. Bueno, estuvimos hablando fuera del aire de La Guerra de los Mundos, impresionante. que es una gran película. A Quiet Place también es una película muy interesante. Le da una vuelta de tuerca. Le da una vuelta de tuerca, es una peli que plantea, bueno, claramente casi, no hay guión casi, es todo silencio, o sea, no hay guión de hablar, de diálogo. Es una peli interesante también. Del último tiempo de Extraterrestres se podría decir que es de las que más me gustó. Arrival también le fue bien, me acuerdo. Arrival era una película extraña, porque ahí hacía un juego con el lenguaje, laburaba mucho el lenguaje y un lenguaje creo que circular, no sé, como que había alguien que encontraba el código que estaban usando los extraterrestres y entendía lo que... era muy semiótica la película, rara. Y al final se venía medio New Age también. Sí. Yo la vi, me gustó, pero no está dentro del top de películas de extraterrestres, pero sí, creo que de los últimos, La Guerra de los Mundos. Y está Señales también, la que se ponen... la Joaquin Phoenix. Exactamente, como Mel Gibson. Con Mel Gibson. Sí, gran película, señor. Sí, nosotros dos hemos dicho películas donde los extraterrestres vienen a hacernos pelota. Sí. Otra muy buena es Fuego en el Cielo. Sí. Que de los 90. Una de las películas que más miedo me dio en la vida y que no me dan ganas de viajar en la ruta. Es increíble esa película. Sí, esa es también... pero bueno, vos dijiste ET. Ahí está, salvamos con eso. Sí, hay que redimirse un poco con los extraterrestres. No siempre nos vienen a hacer... Si nos hubiesen querido hacer cagar, ya lo hubiesen hecho hace tiempo. Sí, yo creo que sí. Y después está Encuentros Cercanos, que la musiquita de Encuentros Cercanos como que también es muy paradigmática. Son todas de Spielberg, al final. Son todas de Spielberg. A mí la música de extraterrestres que siempre me dio miedo desde muy chica es la de Expedientes X. Que la usaban mucho. Cuando yo era chica se hizo muy famoso el caso de que aparecían animales, vacas y eso en el chupacabra, y usaban todo el tiempo en el noticiero esa musiquita y a mí me traumó. Gran serie. No sé si acá no se habla de series, pero... No, pero bueno. Tuvo 2 películas. Expedientes Secretos X. Defy the Future y Expedientes Secretos X. Bueno, grandes películas. Y bueno, los extraterrestres de Enrique Carreras. Eso por supuesto. Si hoy a la noche no tienen nada que hacer, buscan en YouTube, que está en YouTube claramente, porque eso nadie pelea derechos. Sí, se pelean por derechos, yo no lo tengo, yo tampoco, yo no lo quiero. Pero pueden ver los extraterrestres de Enrique Carreras. Y Che OVNI está en YouTube también. Excelente columna de Ale Tevez sobre Che OVNI. Búsquenla en YouTube. En un mar de medios flota una radio. FM 88.7. La tribu. La última radio. The Last Radio. La última radio. Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Nunca fuiste al cine. Estoy medio confundida por el tema de la luz y el aire, porque pobre Juaneco tiene que prender la luz, poner el aire, todo bueno. Volvemos y ya tenemos en mesa a Pausos a Holt. Bienvenida, Poli, hace mucho que no te veíamos acá presente. Y antes de presentar la consigna por la que vino Poli, me voy a corregir por algo que dije en la columna de Ale, porque no quiero quedar mal con los aliens, que es, lo de Patricia Sosa, nos dice un oyente, es al revés. Los aliens le dijeron que deje de comer carne porque la carne tenía una toxina que impedía la telepatía entre los humanos y ellos. Así que bueno, los veganos y vegetarianos tienen una gran conexión con los alienígenas. Vamos, dentro de poco hacemos una mesa a ver qué les estuvieron diciendo. Bueno, el martes 31, el martes pasado, fue la presentación del Bafisi, y que Poli tuvo la suerte de poder ir, y ella es muy buena y nos viene a contar.
Porque, a ver, Ro, a vos, cuando ves el catálogo del Bafisi, que tiene 400 páginas, vos abrís el PDF, y decís, ¿no te abruma un poco mirarlo? Sí, empiezo a pensar cómo voy a hacer para ver todas las películas. Primero, cómo voy a hacer para seleccionarlas y después verlas, sí. Bueno, acá viene Poli a contarnos las imperdibles para ella, cuáles fue las que estuvo ahí chusmeando, mirando, porque ella se sacrificó por este grupo y se enfrentó a ese PDF. A ver, Poli, contanos un poquito. Bueno, ¿cómo están? Estoy muy contenta de volver a estar acá, que hace muchísimo que no venía. Pude ir a la presentación del Bafisi y este es el Bafisi número 27. Se va a hacer del 15 al 26 de abril. Creo que igual el 15 son funciones de prensa y arranca el 16 para el público en general. A mí también me abruma mucho, la verdad, ver un catálogo de 400 páginas, pero me senté, le dediqué todo un día para poder, lo peiné todo. Viste que siempre hay como... Me di cuenta que por ahí estaba leyendo los nombres de los directores. Sí. Y pasando, y después me di cuenta, pero mirá, en esta película está Natalia Oreiro. No sé, no conozco al director, pero uy, ¿qué? Claro. Como que hay que leer todo, ¿no? Y eso es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Así que me sacrifiqué por todos nosotros para que podamos organizarnos un poquito mejor y poder armar una buena grilla para este festival. Bueno, entonces los oyentes tienen ya que ir agarrando cuadernito, lapicera, para empezar a anotar. Sí, nosotras que somos vintage, ¿no? Sí. Bueno, otros tienen notas del celular, bueno. Bueno, la película de apertura, es muy loco esto, ya lo voy a empezar a nombrar porque es algo que va a suceder mucho, que es el nombre Zulaski, Matías Zulaski. Aparece mucho. Él es el director que va a tener la película de apertura, con una película que se llama Orgullo y Prejuicio, como la novela de Jane Austen. Parece que es sobre un rodaje que de una adaptación de esa película ambientada en Mar del Plata. Opa. A priori, a mí Zulaski siempre me parece interesante, como que quizás nunca le pongo más de 3 estrellas a sus películas, pero siempre las quiero ver, como sí, me aparte, genera mucha curiosidad. No se puede negar que es un director que saca película tras película y no para de filmar. Algunas, obviamente, mejores que otras, pero lo importante es que filma. Y también me parece interesante que siempre va probando diferentes géneros. A mí me llama la atención, por eso me parece que por lo menos interesante, la película de apertura. Y también es un poco extraño o raro que ya tuvo una película de apertura hace 2 o 3 años. Sí. Como no es algo tan común que se elija el mismo director para que empiece el festival. La película de clausura es Letras Robadas o Power Ballad, que es de un director que se llama John Carney, que tiene películas sobre música, especialmente Once, Began Again y Sing Street. Y tiene otras más, ¿no? Esas son las más conocidas, pero siempre alrededor de las canciones, de la música y cómo la vida a través de la música. Esa es la película de clausura. Dentro de la competencia oficial hay una curiosidad que es la película, sería la ópera prima del cantante de rap y actor Toto Ferro. Ah, cierto que Toto Ferro estaba filmando una película. Sí, algo había visto de la producción. Tren Fluvial se llama. Sí. Interesante también. ¿Y él como solo curiosidad. dirige o también actúa? Actúa también, y también está en un corto. No sé, vamos a tener varias curiosidades hoy. Dentro de la competencia oficial, acá me falta mi compañero que lo banca, a Lucía Celes. Falta Blas. Falta Blas, es verdad. Que siempre que es muy fan, ¿no? Yo también. Muy fan de Lucía. Ahora me estoy empezando a distanciar un poco porque las últimas películas que hizo no me gustaron tanto como sí me encanta la trilogía del odio, no, la pentalogía del odio desencadenado. Las últimas no me gustaron tanto, pero Lucía Celes es una directora que hace algo y yo también quiero verlo. Esta película se llama In the Sentimental Lugo, que
creo que es una continuación de la saga que ya cuenta con The Urgency of Death y The Bewilderment of Chile, que con el productor Gonzalo García Pelayo, que está muy presente en todas sus películas, las últimas por lo menos. Es una película de 142 minutos, como suele darnos siempre películas largas. Volvemos a mencionar al amigo Zulaski, La amiga de mi amigo, una película de 66 minutos, también interesante. Otra película, La muerte es algo que le sucede a los demás. Me encantó el título. Sí, y la directora es Ana García Blaya, que es la directora de Las buenas intenciones, muy buena, y de la no tan buena, la uruguaya. Claro. Bueno, vamos a ver esta. 72 minutitos, parece que es un proyecto que se basa en registros íntimos familiares, como vamos a ver que muchas películas en este Bafisi tienen, van por ese lado de tomar registros familiares para contar una historia. Vos sabés, Poli, que durante todo el año pasado muchas entrevistadas y entrevistados de documentales argentinos funcionaban en ese código, un código de registro familiar, de archivo familiar. De hecho, lo mencionamos con un par de entrevistadas. Sí, yo creo que también hay una tendencia a eso de, bueno, obviamente la memoria, revisitar la memoria de una familia y también resignificar quizás un contexto y una época a partir de la vivencia singular de un grupo familiar, pero también hay una cuestión presupuestaria, ¿no?, que está atravesando el cine argentino, que bueno, a uno lo hace quizás como director o como directora, como productor o productora, decir, bueno, de alguna manera tenemos que hacer cine, documental, bueno, teniendo ya gran parte de la película filmada o con material de archivo, tal vez es mucho más accesible a nivel producción realizar una película que tener que filmar todo de cero, por ejemplo. Por supuesto, claro, explotar todos los recursos que uno tiene a mano en esta situación del cine que está tan complicada. Después, otra que también viene de la mano de lo que venimos hablando de los registros familiares, se llama Plata o Mierda, que es de una directora que se llama Toya Bonino, junto con Marcos Schubert. Esta directora el año pasado presentó una película que se llamó La Dio, una película que también toma documento familiar para relatar la vida de su abuelo, que fue secretario de Mussolini. Esa película está muy buena. Yo no sé si se consigue por ahí, pero si la ven... No era tan fácil de conseguir. Entrevistamos a Victoria acá en el programa. Muy interesante esa película. Muy interesante y bueno, también entonces eso llama mucho la atención para la nueva película, que se trata de un señor que está preso y que su novia le da un celular y él a partir de... O sea, con ese celular hace registros y se van comunicando... interesante a priori. Así que seguimos con la presencia de Zulaski. Ya es la tercera, ¿no?, que vas a mencionar de Zulaski. Sí. Te amo, Antonio, pero esta no la dirige, es con guión de él. Esta la dirige Tamara Lescher, que es una actriz que aparece en varias películas de Zulaski. Y también es cantante, como es un artista. También parecería ser, por la sinopsis, una comedia de enredos, con, si bien no la dirige Zulaski, con el sello de él. Claro, está el espíritu de él ahí. En la competencia oficial de Vanguardia y Género tenemos otra curiosidad, que es El nacimiento del niño cripto. Es una película del músico Lucas Martí. No sé si lo conocen. Sí. Esa me la anoté, me llamó la atención. Buen título y también es interesante. A mí él como músico me gusta mucho. Tuvo una banda que se llama Atirador Láser y también él como solista. Vamos a escuchar después un tema de él que me gusta mucho. Él es el medio hermano de Manuel Orbiler. Ah, mirá, eso no tenía esa data. Y esta es su ópera prima. Así que, curiosidad, datito, si a alguien le interesa, está bueno para anotárselo. Universo Zulaski nuevamente. Sí, cambio, se llama. Esta la dirige el guionista que trabaja con Zulaski, que trabajó con él en Las reglas del juego y en el cine.
que también actuó en esas películas. Es ese flaquito, ese chico muy pinta de indie. Sí, compañero mío en la facultad. Fue él. Apa. Sí, guionista. Estudió guión. Sí, lo conozco. Juan Morgenfeld. Sí. Bueno, Universo Zulaski me pareció para llamar la atención. Aparte, actúa una amiga mía, que es Inés Urdinés, así que quería nombrarla. Y también Fabián Arenillas, que también aparece mucho en las películas de Zulaski. Es verdad. Otra que me llamó la atención, Balearic, de Ion de Sosa. Ion de Sosa es un, sobre todo, director de fotografía que el año pasado tuvo una retrospectiva en el Bafisi. Pasaron muchos cortos y algunos largos de él. Yo vi una que se llama Sueñan los androides, que de hecho vine a hablar de esa. Me acuerdo. Y que me gustó. Visualmente es increíble. Bueno, es un director de fotografía. Y me llama la atención esa para tomar nota. Una película de 74 minutos, Balearic. Después también tomé nota de algunos terrorcitos, por supuesto, Dale. que no podían faltar, que me llamaron la atención. Uno que se llama Va de Retro, que es de un vampiro de 350 años que vive dividido entre las viejas tradiciones y los nuevos deseos. Es una película francesa de Antonin Peret-Hatko que parece, a priori, para prestarle atención. Me gustó el nombre, el título, Va de Retro. Sí. Esta me pareció interesante porque es una película del hijo de Héctor Olivera. Ah, mira vos. Sí, se llama La piel. Héctor Olivera, el director argentino que hizo La Nona, La Patagonia Rebelde, La Noche de los Lápices, y parece que es como también un documental medio familiar en el que está presente Héctor Olivera. Sí, de hecho ahora hay un ciclo en el Malva sobre Héctor Olivera, más que nada sobre la productora que él funda. Con su socio Aries. Que bueno, sí, ya comenzó. Ya dieron La Fiaca. Ayer dieron Sábado a la Noche Cine. Sí, así que bueno, recomendamos también el ciclo. Buenísimo ese ciclo. Otra que me llamó la atención, porque es un director que también por ahí no es un director que me encante siempre, pero que siempre quiero ver lo que hace, que es Nicanor Loretti. Director de Kryptonita, Retratos del Apocalipsis, que esa es del año pasado y a mí me gustó muchísimo. Sí. Diablo también. El año pasado estrenó Hotline, ¿no? ¿Loretti? ¿Era de Loretti Hotline? Sí. Era Loretti. Sí, la fuimos bien, con Maggie Bravi. Sí, estaba. Esta es con Jasmine Stewart y Lorena Vega. Ay, Lorena. Bien. La amamos. Tranquilo, tonto corazón. Y bueno, parece que es una especie de comedia policial interesante. Lu y Pau se llama. Después hay un corto que me llamó la atención porque hay zombies. ¿Les leo la sinopsis? Dale. Tras morir en un accidente, una mujer vuelve inexplicablemente a la vida. Mientras deambula por la ciudad, siente la urgencia de encontrar cápsulas azules que debe tomar a horario para no transformarse en una criatura cercana a un zombie. Me gusta que no es un zombie, es algo parecido a un zombie. Ese es un corto de 29 minutos de Elsa Biederman de Francia. Sí, hay muchísimos cortos. Muchísimos que las sinopsis son atrapantes, pero bueno, después uno tiene que... Sí, tenés que ir a ver un corto. Claro, exactamente. Pero se dan juntos, entonces quizás en el combo te toca algo que te gusta, algo que no, pero ves algo diferente por lo menos. Sí, algunas veces está bueno como dejar eso librado al azar. Puedes encontrarte joyitas. Vas, ves lo que hay en la selección de cortos y a mí me ha pasado de quizás que me guste más uno que ni sabía que le iban a dar que el que realmente elegí para ir a ver. Me ha pasado. Y a veces uno ve un corto y ve el germen de algo y después, unos años después, aparece ese director o directora con el largo y decís, mira. Estaba mejor el corto. Y estaba mejor el corto, sí. A veces pasa también. Bueno, en la sección Cine sobre Cine, esto es muy interesante para mí. Lucía Celes hace un documental de 80 minutos que se llama El Desencanto 16 y les leo porque la sinopsis la escribe ella. En Portugal, a los videoclips musicales les decían telediscos. Este es mi teledisco de Astorga, centrado en la family Panero. Panero es un... perdón.
Panero es Leopoldo Panero, un poeta español del franquismo que tiene un documental que está basado en su familia, que también lo van a pasar en el Bafisi. Claro. Entonces es muy interesante hacer ese combo. El documental se llama El Desencanto. Entonces está bueno. Yo lo vi justo hace poco, de pura casualidad. Hace muy poquito lo vi y me encantó. Y ahora tengo la oportunidad de verlo en el cine, probablemente la vuelva a ver. Que se centra en la vida, en los conflictos de esa familia, no tanto en la figura de él como poeta. Y está muy bueno, me pareció como que es uno de los documentales más originales que vi. Así que está bueno hacer ese doble feature. El Desencanto de 16 de Lucía Celes y El Desencanto. Después van a dar una película que cumple 20 años, pero si bien cumple 20 años parecería estar hablando de la actualidad, que es Idiocracy. Sí. De Mike Judge, que es el creador de Beavis and Butthead. Es de un tipo que se despierta siglos en el futuro y de repente es un tipo que no es tan avispado, pero de repente es el más inteligente Claro. del mundo. Si no la vieron, está buenísimo que tu primer encuentro con esa película sea en el cine. Y si la vieron Sí. y les gusta mucho, también está También, bueno verla. también, sí. Yo creo que esa se va a agotar. Sí, tiene todas las fichas de que tenemos que estar atentos porque es una de las que seguramente se agote muy rápidamente. Sí. Después, un documental sobre Eloy de la Iglesia, que yo justo también estoy reenganchada mirando películas de él. Es un cineasta español, homosexual, combativo, provocador, que hizo varias películas después del franquismo, o sea que como que está ahí en la apertura de... Claro. Entonces, Claro. como son zarpadas las películas, están muy buenas. Y van a dar un documental sobre él que se llama Eloy de la Iglesia, Adicto al Cine, y también una película de Eloy de la Iglesia que se llama La Semana del Asesino o de Cannibal Man, que está bueno también para hacer una doble Claro. función. Después van a dar un documental sobre Carlos Saura, que lo filma la hija, Ana Saura. Carlos Saura es un director también español que hizo la obra maestra, una de mis películas favoritas, que es Cría Cuervos, Ana y los Lobos, y otra más chiquitita que a mí me gusta un montón también, que la recomiendo, que es Deprisa, Deprisa. Una película que es un exponente del cine kinky, un subgénero que surgió también en España después del franquismo, que, bueno, seguramente todo esto estará en el documental, así que... bueno, y esta también es a partir de archivos personales inéditos, Claro. y charlas con la hija. Me parece que esa puede ser muy interesante. Otra curiosidad: ¿qué clase de joven le abre la puerta a un vampiro? Es la ópera prima de Boom Boom Kid. Ah, mira vos. Mira vos. Bueno. Sí, muy Vamos a interesante. ver, sí. 115 minutitos, uno pensaría Apa. que... Se la jugaron Sí, para sí. la ópera prima. Sí. Así que, si quieren, les leo así la... Sí, adelante. Dale. Boom Boom Kid y Martiniano Zurita hallan un Super 8 perdido, Drácula en Campana. Vuelven a la ciudad para rastrear a sus autores. Entre archivo y música lo-fi surge Chitas, una escena joven y artesanal que encendió el rock under argentino. Interesante. Muy interesante, la Sí. verdad, para no perdérsela. La verdad que sí. Otro terrorcito que llamó mi atención, Some Like It Cold, es una película de zombies coreana. Surge un brote incierto en Corea del Sur y hay que ver cómo se desenvuelve todo, Sí. pero Y ya Corea del Sur hay- Corea del Sur. Zombies. Sí, estamos. Hay que anotarla. Hay que anotarlo. Estamos. Sí. Acá le pedí al amigo Pablo Conde que me diga qué película no se pueden perder, así que esta es Escuchen una bien. recomendación de él. Hojas secas, o Dry Leaf en inglés, de Alexander Koverdritze. Es un director de Alemania que tiene otra película que está en Movie, que se llama ¿Qué vemos cuando miramos el cielo? Una película de 3 horas. Esta también dura 3 horas, la que van a dar en el Bafisi. Pero
pero yo la verdad no la vi media hora y por otras cosas no la pude seguir, pero me enganchó, como me parece que tiene un buen ritmo, pese a durar 3 horas, y maneja un realismo, podría decirse mágico o extraño, como una realidad que no es la nuestra, y me parece interesante. Y quizás esta también va por ese lado. Hojas secas. Hojas secas, entonces. Después tenemos la subcategoría Coming of Age, en la que van a pasar los domingos, una película que ganó muchos premios, entre ellos Mejor Película en San Sebastián, que no se había estrenado en cines, así que es una buena oportunidad para verla en el cine, de Alauda Ruiz de Azúa, que actúa Juan Minujín. Mira vos. Una coronación de gloria. Mira. Muy bien. Después, en la sección Lugares, tenemos de nuevo a nuestra amiga Lucía Celes con Gallega Invernal, que es un documental que grabó en Galicia en una confitería que llamó su atención. Usted tiene 2 documentales, Celes. Sí. 2 y documentales una y una ficción. Bien. Este es un documental de 65 minutos. Gallega Invernal. Después, en música, me llamó la atención un documental sobre los redonditos de ricota. El infierno está encantador, Sí. Gulp, 1985. El director es Lisandro Carcavallo, que es el que hizo Cemento, el documental que se presentó en el Bafisi 17. Sí, Por ese ahí. también tiene todas las fichas para que se agote rápido. Y sí. Tiene Me que estar parece, Gonza sí. apenas atento. Sí, tiene que estar para- atento. Sí. para este. También van a proyectar Fuck You, que lo dieron en el Bafisi pasado. Claro, sí. La Me vuelven llamó a la pasar. atención que se mí repita a un año siguiente, sí. Bueno, quizás para hacer combo con eso. Sí. Bueno, aparte es una peli, bueno, después tuvo mucho recorrido, pero es como una peli que la dan en espacios muy especiales, Sí, y porque no tuvo un recorrido comercial. Hay que ver porque no cobran entrada. Es que Fuck con- You. claro, O sea con la carpa. Claro, porque no tenían los derechos, entonces no podían cobrar entrada. Un documental que me pareció interesante es el de Nahuel Ugacio, Por Amor Seguiremos. Me pareció interesante porque también está metido Sarna Cinepunk, la productora, Sí. y es un documental sobre la autogestión, sobre los fanzines, se filmó en un centro cultural. Parece ser una cosa chiquitita, pero que nos puede llegar. Sí. Así que ese me tomé nota para verlo y para recomendarlo aún sin verlo. En la sección nocturna, una película de Christian Bernard, Bajo tus pies. Christian Bernard, el director de Regresados, Sí. 76-89-03, que hace poquito Sí. también se volvió a pasar porque hay un documental sobre esa película. También es el que hizo Germán Últimas Viñetas, sobre la vida de Sí. Oesterheld. Sí. Yo lo siento medio como un amigo porque escucho el podcast que tiene con Loretti, que se llama Salvajes 70, y viste, cuando uno escucha un podcast Sí. siente que conoce Sí. a los... Bueno, para mí es mi amigo Bernard. Así que les recomiendo la película de mi amigo, Bajo tus pies. Y es un terrorcito aparte, Bien. con Maribel Verdú, que es una actriz que está en Y tu mamá también, y en El laberinto del fauno. Claro. Es una coproducción con España. También, dentro del terror nacional, me pareció interesante que hay una película nueva de los Bogliano, que son los que hicieron No morir es sola, Ahí va el diablo, y la que es ya de culto, Habitaciones para Habitación. turistas. Esta también voy a ir seguro, se llama La Mancha. Otra curiosidad, esta es una curiosidad, Juli Savioli, ¿la tienen? Sí. Bueno, la TikToker, creadora de contenido, hizo un corto. Mira. Bueno, Igual se veía venir, porque ella tiene como muchos dotes de actriz. O sea, como que se la ve... Lo escribió, lo dirigió y lo actuó. ¿Y qué es, de terror? ¿O medio como de género? Sí. Porque yo como que cuando veía sus videos, aparte ella pinta. Sí. Y también tiene unos cuadros muy oscuros. Entonces, no me parece muy coherente. O sea, la línea que me estás contando. Con una monja protagonista. Claro. bien. Interesante. Media hora dura el corto.
Otra joyita para tener en cuenta, un drama comedia coreana, My Daughter is a Zombie. Hay zombies coreanos, Zombies, sí. anotamos. Otra que me llamó la atención es también una cosita de terror, Tiniestra. Esta les voy a leer la sinopsis porque... Sí. En una Navidad sofocante en Los Ángeles, Penny, obsesionada con su cuerpo, toma Tiniesta, una droga similar a los Zempic. Tras una purga violenta, su carne desechada regresa convertida en Penélope, su doble voraz. Maravilloso. Una cosa que te hace pensar en la sustancia. Sí. Sí, muy se sube al body horror, pero está bueno. Bueno, no es casual que el body horror ahora esté como en su época, en su auge, porque bueno, con todo esto de los Zempic, de la obsesión, siempre hubo una obsesión por el peso y siempre hubo una obsesión por los cuerpos, pero bueno, como que hoy en día está más problematizado, entonces es lógico que aparezcan este tipo de piezas y de obras. Así que esa me llamó muchísimo la atención, una película de 88 minutos. Otra curiosidad para los fans de Bad Bunny, que el director de los videos de Bad Bunny tiene un largo que se llama Barrio Triste, filmada en Colombia y en Estados Unidos. Sí. Es una película que se trata sobre unos adolescentes que roban una cámara y se ponen a filmar. El director se llama Stills. Sí. Después también dan la ópera prima de Kristen Stewart, de Chronology of Water, que me da mucha curiosidad también. Ella parece, yo creo que va a ser genial. No sé por qué. Pienso que va a estar buena la película. Su primera obra como directora, ¿no? Sí. Sí. Después, en trayectorias, tenemos de vuelta al amigo Zulaski con Cuento de Verano, que es una película que cuenta con la presencia de Ana Má Ferreira, que ella ya había estado en una película. Sí, estuvo... es verdad. Y a mí me sorprendió, la actuación de Ana Má. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos a ver le pongo cómo está. unas fichitas. La cuarta de Zulansky. Sí, y después Es también verdad. van a dar una de Ozón, el extranjero. El extranjero, sí. Esa también llama la atención. Claire Denis, El grito de los guardias. Claire Denis es una directora francesa que a mí me gusta mucho. Tiene una película que se llama Travel Every Day, es una de mis favoritas. Después tiene una que se llama Beau Travail, que también está muy buena. Y High Life, que es una que hizo ya en Estados Unidos, que la pegó un poco más. Esa para prestarle atención. Y acá llegamos a la que más quiero ver, que es La Condesa Sangrienta, o The Blood Countess, con Isabel Huppert, sí, que haciendo de la Condesa Sangrienta. Pero lo interesante es que es en tono comedia oscura. No es... claro. Sí. Claro. Bueno, bien. Muy, muy interesante. Después, Hong Sang-soo, la nueva camisa de Hong Sang-soo, se llama The Day She Returns, Corea del Sur, como ya sabemos. Hong Sang-soo hace siempre la misma película, pero siempre nos atrapa de todas formas. Van a dar El color del dinero de Martin Scorsese, porque cumple 40 años. Está bueno, yo no la vi, así que por ahí aprovecho para verla. Y también van a dar una restauración, Modelo 73, una película argentina de Rodrigo Moscoso, restaurada, así que también muy buena oportunidad para verla. Con lo poco que vi del catálogo de Bafisi, esa fue una de las pocas que me anoté. Ahora voy a tener que repasar todo lo que... en la grabación del programa en Spotify, que también los invitamos a ustedes, porque probablemente algo se hayan perdido, a escuchar de vuelta el programa cuando lo subamos, pero... Modelo 73 es una que de cabeza voy. Yo no la vi, así que es una buena oportunidad. Shivers, de Cronenberg. Si no la vieron, ideal para verla. Sí. Un homenaje a Georgie Palfi. Van a dar Taxidermia y una nueva película que sacó. Bueno, porque él va a estar, porque es jurado, entonces va a estar presente, y van a dar su última película que se llama Gen, que parece que es desde la perspectiva de una gallina todo. Eso, decime si no es interesante. Sí, la verdad que sí. Otra retrospectiva de Liliana Paonelli, una directora cordobesa que hizo Margen de Error y un documental sobre Abelardo Castillo, entre muchas otras cosas que nos vamos a ir enterando a lo largo del festival. Y también se van a dar algunas películas en el Museo del Cine,
como Alias Gardelito, Breve Cielo, La Mecha de Perrón en 35. Imagino que todas son en 35, pero bueno, a mí me gusta mucho Breve Cielo. Es una película hermosa, así que también recomendada. Y por último, les quería hacer como un breve resumen de las entradas. Se consiguen el lunes, a partir de este lunes, a partir de las 10, en la página del Bafisi o directamente en el Teatro San Martín, presencial, de 10 a 21 horas. Las sedes van a ser la Lugones, el Gaumont, el Teatro Alvear, el Cinépolis Jussey, Cinépolis Recoleta, el Cacodelfia, la Usina del Arte y el Museo del Cine Pablo Ducros Jiquén. Las entradas van a salir 5.000 pesos, para estudiantes y jubilados 3.500, pero ojo que hay un abono de 10 entradas por 30.000 pesos. Ese está bueno. para aprovechar. Sí. Y también con Banco Ciudad y 2x1. Bueno, estén atentos, fue Poli Sosa Holt con un especial sobre Bafisi. Gracias, Poli, gracias por este especial, por estas recomendaciones. Vuelvan a escuchar el programa, vuelvan a escuchar todas las recomendaciones de Poli. Estén atentos y atentas porque este lunes 6 salen las entradas y estaría bueno que ya tengan su grillita armada con las sedes que le quedan cerca para comerse una empanada entre película y película y seguir a la próxima sala. Ya tenemos a los invitados y las invitadas de la ENERC, que va a ser nuestra entrevista presencial. Nos escuchamos después de la tanda. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Bueno, de repente se ha multiplicado el estudio de Nunca Fuiste al Cine aquí en la tribu. Estuvo recién Poli Sosa Holt hablando sobre el Bafisi, haciendo un resumen impresionante porque habló de un montón, de todas las secciones del Bafisi, habló en 25 minutos, así que fue impresionante. Y ahora tenemos a los entrevistados que están aquí presentes. Acá está Julio Villamarino, que es trabajador de la ENERC, representante de ATE en el comité académico. A su lado está Ana Peterbach, que es directora, guionista y parte del consejo académico de la ENERC. Y acá enfrente a mi derecha está Juana Olmedo, que es estudiante de la ENERC. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por acercarse acá a la tribu a Nunca Fuiste al Cine. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, nosotros ya el año pasado hablamos muchas veces sobre NER. Nico Betromil es como un referente al quien le preguntamos constantemente cosas y él no ha salido al aire, nos ha mandado audios. También vinieron estudiantes de la ENERC a hablar acá con nosotros y nosotras. Pero bueno, lamentablemente, sí, estamos muy contentos y contentas que estén acá, pero no por el motivo. O sea, estaría bueno que estén por otra cosa, pero la ENERC sigue bajo esta política de ajuste y la está pasando mal, como la mayoría de las universidades nacionales. Bueno, no sé quién quiere empezar y contarnos un poco qué está sucediendo ahora en la ENERC, cómo está la ENERC, cómo está desde hace unos años. Túnense como quieran, el micrófono es de ustedes. Bueno. No sé si Dale, empieza Juana, entonces. Un poco que nosotros somos, desde el estudiantado ya habíamos estado, como comentaban en el programa, vino Bruno, que sigue siendo el presidente del centro, yo lo acompaño como vice. Nada, desde el estudiantado lo que venimos viviendo hace varios años, desde el inicio de la gestión de Javier Milei y con Carlos Pirovano como presidente del INCA, es una ENERC cada vez más
reducida a ni siquiera lo mínimo indispensable para que la escuela subsista, con nuestros docentes cobrando cada vez menos, el cuerpo no docente reducido a una mínima fracción de lo que es. Van a saber explicarlo mejor que yo, pero desde el estudiantado lo que se vive es un abandono bastante fuerte de una escuela que realmente no era necesaria la intervención que está sufriendo. Era una escuela que funcionaba con sus cosas, como todo, pero una escuela que produce, que exporta técnicos y directores y guionistas y productores año tras año de una gran calidad, y que ha sido un pilar de la industria cinematográfica por mucho tiempo, y que realmente es una pena transitarla de la manera que se la está transitando, porque la comunidad que tiene es hermosa y experimenta desde las autoridades un muy fuerte abandono injustificado. Eso un poco de mi parte. Sí, yo soy... Ahí sí, acercale ahí el micrófono. Ahí está. Cuéntenme, ¿estamos bien ahí? Perfecto. Yo soy representante de los instructores, los docentes nos llamamos instructores en la escuela. También soy egresada de la escuela hace muchos años, de hecho somos compañeros de camada con Julio. Y la verdad es que, como dice Juana, desde que asumió la nueva gestión, a pesar de que continuamos digamos mayormente los docentes continuamos en nuestros puestos, no así el cuerpo no docente y no así los empleados del Inca, que hubo una reducción brutal y salvaje, pero sí empezó otro tipo de recorte que básicamente tiene que ver con nuestros salarios. Nosotros venimos reclamando desde principios del año pasado un incremento salarial. Acércate un poquito. Acá, ahí, perfecto. Un incremento salarial que se vio, que tiene una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 140 o 150%, y nos aumentaron, después de muchísima insistencia, nos aumentaron un 20% en algunos casos. En otros casos, inclusive, sufrieron un recorte, porque en realidad lo que sucedió fue que en pos de ordenar, esta famosa palabrita que está tan en boga en estos tiempos, de un reordenamiento necesario. Nosotros coincidimos en que efectivamente la escuela necesita un nuevo plan de estudios, entonces nosotros estábamos de acuerdo en que había que reordenar, pero que primero había que hacer esta reforma del plan de estudios para después ordenar con cierta lógica, pero se hizo al revés. Se hizo un reordenamiento a espaldas de la comunidad, en realidad como, digamos, de manera que vino de arriba y se implementó directamente a pesar de nuestro rechazo, nuestras quejas, nuestros señalamientos sobre las cosas que veíamos que iban a perjudicar a toda la escuela. Y en algunos casos hay ayudantes que inclusive ganan menos que antes, ¿no? O sea, por el mismo tiempo de trabajo están ganando en bruto menos. Eso por un lado. Por otro lado, que las sedes regionales, que la escuela desde hace 10 años tiene sede en 4 provincias, además de las sedes de animación que son más nuevitas, pero las sedes regionales, que es una carrera que se llama realizador integral, perdió, desde que asumió la nueva gestión, perdió la presencia continua de los docentes viajeros, porque en cada región hay una región hay una sede en Formosa, otra en Jujuy, otra en Neuquén y otra en San Juan, y no hay docentes tan preparados como en AMBA, ¿no? Como ya sabemos la historia de nuestro país. Entonces, lo que se había planteado como estrategia era que haya una cantidad de docentes viajeros para ir formando, porque sí se van formando ayudantes, inclusive los propios egresados de esas sedes empiezan a formar parte del cuerpo docente, pero la idea era que los estudiantes no necesariamente tengan que venir a Buenos Aires, sino que un poco podamos acercar la educación y la experiencia, porque en realidad son docentes todos que trabajan en la industria, entonces pero bueno, eso se vio recortado inmediatamente y todavía no se pudo restablecer. Se restableció a cuentagotas el año pasado en muy pocos casos, y en algunos casos, como es el de la CDNA,
estamos, digamos, quedaron los estudiantes como presos de un litigio entre fuerzas políticas, porque quien gobierna la provincia de Formosa no pertenece al partido oficial, entonces ahí quedaron los estudiantes, se tuvieron que suspender las clases y todavía estamos esperando que se retome. Esa sede está parada, de hecho tampoco hubo ingresantes este año. No sé si Julio querés agregar algo a esta primera pregunta. Sí, yo puedo hablar de... sí, digamos, aparte de compartir lo que dijo Juana y Ana, estamos, digamos, inmersos en la misma realidad todos los días. La situación, digamos, que por ahí a vos adelantaste antes que habrá hablado con Nico, que es mi compañero, las situaciones del personal que había en el instituto es de 500, casi 600 despedidos, 586 más o menos, donde nosotros contamos, yo por lo menos personalmente cuento los retiros voluntarios también, porque sí, es una especie, digamos, de despido encubierto, porque es medio una extorsión, digamos, si te vas, no te vas, te echamos. Y hay gente que obviamente, digamos, no le queda otra que tomarlo. Sí. En la escuela, los trabajadores despedidos son 44 en ese universo del Inca. Lo que, digamos, plantea lo que decía un poco Juana, las áreas, digamos, están sobrepasadas, hay cosas que ya... Yo en la biblioteca, por ejemplo, yo trabajo en la biblioteca de la escuela, éramos 8 compañeros, ahora somos 5, y evidentemente, digamos, tenemos una serie de tareas que tenemos que dejar de hacer. Por ejemplo, te pongo un ejemplo hasta que parece tonto, nosotros tenemos un archivo, ¿no? Que seguimos todos los días con los diarios, ¿no? Donde, digamos, recabamos información de cine, bueno, series, televisión, digamos, todo lo con el audiovisual, que son 3 diarios por día. La Nación, Página 11, Clarín, los diarios de mayor tirada, eso lo cortaron, por ejemplo, que para el instituto, digamos, no significa ningún gasto, digo, no son 3 diarios por día, por mes son 2 mangos. Entonces, digo, aparte de una cuestión económica, yo creo, digamos, ahí hay un ensañamiento, porque ya lo dijeron, digamos, no es que no es una interpretación mía, digo, ya desde los lugares oficiales han dicho, digamos, que las universidades, los lugares de la cultura, en este caso, digamos, el cine, son los lugares donde menos pueden penetrar y, digamos, donde se nos consideran los más enemigos, digo, no son los lugares donde están, digamos, haciendo más hincapié para desarticular. La universidad se ve también, ¿no? Obvio, ¿no? Digamos, por ahí tiene más repercusión, pero en el instituto y en la escuela pasa lo mismo, digamos, son lugares donde la idea, digamos, es desarticular todo eso. Por eso, digamos, bueno, Ana por ahí después puede explicar más que está, digamos, más inmersa en la industria, digamos, pero está virtualmente paralizada. El otro día hicieron una gran propaganda porque lanzaron un concurso de postproducción de no sé cuánto, de re poquitos proyectos, y como si eso, digamos, fuera digamos, eso no existe al lado de lo que era la producción antes del cine. A nosotros y nosotras dudo que tengamos oyentes libertarios entre nuestras huestes, pero capaz que alguno que otro hay, y esto tal vez llega a alguno ahí en redes. Entonces voy a hacer una pregunta que yo lo tengo claro, pero tal vez hay gente que no. ¿Por qué es necesaria tener una escuela de cine a nivel estatal? ¿Qué argumentarían ustedes? Porque lo que vemos es que la están desguazando. Digo, bueno, ¿por qué es necesaria tenerla? Bueno, una escuela de cine es necesaria siempre y cuando exista el deseo y la voluntad de tener una industria de cine, ¿no? Siempre y cuando haya un entendimiento de que la cultura y el cine son cosas necesarias para que existan en un país, que formen parte de la cultura de ese país, y que la cultura tenga un valor en sí mismo más allá de el valor económico que pueda brindar. Que haya una escuela pública de cine significa que haya gente que pueda acceder al cine y al audiovisual, ambas cosas, sin tener un respaldo económico que donde formarse, ¿no? No hay muchas alternativas
Cuando yo empecé a estudiar, está bien, es cierto que eso ya pasó hace mucho tiempo, pero cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, la FADU no existía, creo que cuando nosotros empezamos, o tal vez estaba recién empezando. Puede ser, sí. Pero digo, en este momento no hay tantas opciones que no sean la ENERC. Después, en particular, lo que tiene la ENERC es que, como decía antes, es una escuela de oficios y siempre fue concebida para formar personas que se inserten en una industria, llámese una industria más autoral, llámese una industria más comercial, ¿no? Pero porque los que transmitimos el conocimiento justamente somos elegidos para formar parte de ese cuerpo docente porque venimos trabajando dentro de la industria, entonces hay algo de un quehacer que se va transmitiendo, tiene carreras de especialidades, entonces se forma gente específica para determinados rubros. Ahora, lo cierto es que nosotros como representantes tuvimos varias reuniones con el presidente del INCA, con el licenciado Carlos Pirovano, y él ha expresado públicamente y nos ha expresado también, nos ha repetido a nosotros también cuál es su concepción, y su concepción no está de acuerdo con esta historia del cine y con la historia de que tiene la Argentina en relación a la cultura, ¿no? Tiene una visión diferente que tiene que ver con que solamente tiene que existir lo que da dividendos, lo que genera un plus, una ganancia para alguien. Entonces ahí es bastante difícil ponernos de acuerdo. Yo no sé si vamos a poder convencer a los oyentes libertarios de que puede ser interesante, pero tal vez sí ellos puedan entender que todas las películas que ellos ven en el cine, las películas comerciales incluso, también necesitan un instituto de cine, no solamente porque han siempre recibido fuentes, subsidios de ese instituto, sino porque es lo que forma parte del circuito y lo que permite que esas películas, por ejemplo, después se vean en las plataformas, viajen por otros territorios. Ahora, por ejemplo, en mi caso, y supongo que en el de Julio también, si no existiera esa escuela de cine, yo no hubiera estudiado cine, por ejemplo. Digo, también es por lo que es importante que exista la escuela pública y gratuita de cualquier tipo de especialidad, ¿no? Bien, no sé si querés agregar algo desde estudiar. Vos estás estudiando. Sí. ¿En qué año estás vos? En segundo año de producción. La carrera tiene 3 años y un año de tesis. En la sede AMBA, en las sedes regionales es un poquito más corta. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ana. Yo creo que la discusión sobre la importancia de la educación pública a mí me resulta un poco chocante porque hace un par de años era un objeto medio indiscutible de orgullo de nuestro país, la educación pública de calidad en todos sus niveles, y ahora se plantea este debate que antes jamás no lo hubiéramos encontrado, al menos no en esta magnitud. Yo, en la actualidad, no es tan distinta la situación a lo que era cuando estudiaron ustedes. Hay un montón, obviamente, de lugares donde se puede acceder a una educación de cine de calidad, pero fuera de la escuela cara y privada que hay en la ciudad, el resto de las universidades no están muy distintas a la nuestra. Todas tienen un enfoque distinto, la mayoría de las universidades tienen un enfoque más teórico, quizás que la ENERC, que ya desde tu primer año estás haciendo cosas y estás... eso es una escuela fábrica, nos decían a nosotros en nuestro primer día. Entonces también va a depender un poco de eso. Yo sabía que quería hacer cine y sabía que la ENERC era el lugar donde iba a poder hacer cine. Yo no sé tampoco si es algo de lo que se pueda convencer a una persona que no lo entiende, porque quizás las distintas experiencias de vida nos llevan a no entender o no valorar lo que es poder acceder a una escuela pública, pero es eso también, es invitar a que ni siquiera películas más chicas, las películas nuestras que han ganado Oscars o que al día de hoy están haciendo recorridos, los invito a que vean cuántas de las personas que participaron de la producción, productores, directores, técnicos, guionistas, salieron de la ENERC o pasaron de algún modo por la comunidad de la ENERC. Son muchísimos y al día de hoy lo hacen, nuestros docentes lo hacen
un poco por amor al arte, porque seguro por la plata no es. Si siguen viniendo y si siguen dándonos clases, es justamente porque tienen esa creencia, esa fe y ese amor por la enseñanza y la educación pública y por el seguir formando gente que pueda sostener esta industria por muchísimo tiempo más. Como estudiantes, ¿qué medidas están tomando? Imagino que ustedes están de paro como el resto de las universidades públicas. No sé, yo tengo conocidos, yo estudié en las facultades sociales y la mayoría de mis compañeros que están dando clase ahí están de paro, no están dando clases. ¿Cómo está en esos términos? Para cualquiera de las dos, o para vos, Julio, también. ¿Qué están haciendo? ¿Qué medidas tomaron? Nosotros tomamos, sí, también en las asambleas interclaustros que tuvimos, decidimos también sumarnos a las medidas de paro. Realizamos 2 semanas de paro activo, o sea, hicimos como, al igual que las universidades, también dimos comienzo a las clases. Nos parecía importante que los y las alumnas puedan empezar también las clases, y la última semana hicimos paro activo con clases públicas dentro de la escuela, pero con acceso a quien quisiera sumarse, y estamos viendo cómo seguimos, la verdad. También estamos solicitando poder tener instancias de diálogo, que no queremos agotarlas. Lo cierto es que hemos tenido instancias de diálogo, pero no recibimos respuestas positivas a nuestros reclamos hasta ahora. ¿Y ustedes qué medidas han tomado? Bueno, nosotros la última vez que hubo gente de la ENERC acá estábamos con la escuela tomada, si no me equivoco, que fue la primera vez en más de 10 años que se tomaba la escuela. La ENERC, a pesar de ser un terciario que está en mucho contacto con las universidades audiovisuales, no es una universidad y tiene una dependencia distinta a la que tiene quizás una universidad. Entonces ese diálogo del que habla Ana se tiene con gente distinta. Nuestro diálogo es estrictamente con nuestro rector y con el presidente del Inca. Desde septiembre, que fue cuando inició el tema del régimen de horas cátedra, que fue como lo que lo que implicó este ajuste tan brutal, otro ajuste brutal sobre la escuela, hasta acá estuvimos con asambleas casi que constantes, estudiantiles, interclaustro, de todo el país, con las demás sedes, tuvimos clases abiertas, tuvimos la escuela tomada, hemos ido a los medios, hemos hecho banderazos, hicimos 3 marchas al Inca, de las cuales la última fue hace 2 semanas, con bastante presencia. Somos una escuela chica, los estudiantes somos un poco más de 200 a la vez en el edificio, entonces siempre articular conlleva mucho diálogo y mucho pensar qué es lo que podemos hacer, siendo por un lado tan pocos, pero por otro lado lo suficientes para, creemos, molestar. Nuestro diálogo con Pirovano como estudiantes ha sido también muy violento, lamentablemente, y no tanto un diálogo real. Nosotros acompañamos a los docentes en una de las reuniones que tuvieron a fines del año pasado, en la que tratábamos de plantear, de nuevo, desde el diálogo, desde el respeto y desde lo constructivo, de que no somos, quizás como él dice y como muchos de este gobierno dicen, aficionados por tomar edificios y hacer asambleas y gritar y quejarnos. Lo único que queremos es que esta situación termine y poder hacer nuestra carrera y salir y tener una industria en la que trabajar. Y Pirovano sostiene al día de hoy y desde el año pasado esta idea de ordenar. A lo que nosotros le tratamos de explicar al presidente del Inca, que la razón por la que esto no funciona es porque él no sabe lo que está ordenando. Pirovano no conoce la ENERC, no conoce la industria del cine, no tiene por qué hacerlo porque él no es cineasta, entonces no lo juzgamos por ese lado, pero tratamos de explicarle que si él quiere hacer un orden sobre la ENERC, quiere que las cosas que no están funcionando bien funcionen bien, desde el consejo académico, con los docentes, con los estudiantes, hemos ofrecido nuestro tiempo y nuestro conocimiento para reunirnos, todo ad honorem, obviamente, todo por el mejoramiento de la escuela, para redactar un reglamento que funcione, para ayudar a una implementación que sea productiva y que no cause tantas pérdidas. Y él está negado porque él, como mucha gente de este oficialismo libertario, cree que el ordenamiento se puede hacer así, a mano dura, sin saber en dónde se está interviniendo. Así que seguimos con las mismas medidas de siempre y con la intención de continuarlas a lo largo del año. Ahora tenemos nuestro Festival de Cine Estudiantil en mayo, que es otro espacio que por suerte todavía tenemos para continuar la lucha y abrirla al resto del mundo.
la realidad es que si bien tratamos de abrir todas las instancias de diálogo que podemos, hay un límite al diálogo que se puede tener con este presidente, y nuestra creencia desde el Centro de Estudiantes es que mientras Pirovano siga siendo el presidente del Inca, no vamos a poder defender nuestra escuela, sino con medidas de fuerza y con mucha lucha. Estamos hablando con Juana Olmedo, Ana Peterberg y Julio Iamarino. Les hago la última. Conceptualmente es lo mismo lo que les voy a preguntar, pero evidentemente por el rol que cumplen ustedes en la NERC me van a contestar diferentes probablemente. Tanto a vos como a ustedes, no es la primera vez que el cine argentino pasa por un momento difícil, pero y sin embargo siguió habiendo estudiantes, siguió habiendo laburantes en el Inca y en la NERC. Probablemente nos escuche mucha más gente que empatiza con ustedes y que tal vez esté pensando en estudiar cine, o seas laburante del cine. ¿Cómo se hace en este contexto para decir, sigo en la NERC, sigo dando clases, sigo laburando en la NERC, sigo pensando en ser estudiante de cine y en hacer cine en Argentina? Si quieren empiecen ustedes así, descansa un poquito que habló recién. Julio. Sí, a ver, yo te puedo hablar del punto de vista de doble, digamos. Yo estudié, después, digamos, con el tiempo me convertí en trabajador ahí de la escuela. Digo, hay una discusión que, digamos, esta discusión tiene como varias aristas. Una es económica, que yo creo que es falsa, digamos, ¿no? Porque el cine, digamos, tiene su propia fuente de financiamiento, es autárquico, y es muy difícil, digamos, se ha instalado, digamos, se ha tratado de instalar, y creo que de algún modo ha tenido resultado la idea de que es un gastadero de guita, digamos, que sale de los bolsillos del pueblo, cuando esto no es así, digamos, sino que tiene su propia fuente de financiamiento a través de esto creo que los oyentes, o muchos, digamos, lo deben saber, son genuinos, vienen digamos, del impuesto a la entrada del cine, del ENACOM, y de lo que era antes, que ahora no existe más, del videograma, del alquiler de cuando uno alquilaba una película. O sea que, en ese sentido, digamos, no digamos, no es que hay un impuesto que la gente paga para el cine. Sí. Igualmente, digamos, lo que yo pienso, digamos, que el sostenimiento de todas estas estructuras estatales, en la que incluyo la NERC, digamos, tiene que ver con que no solamente es un fenómeno económico, sino, digamos, que todo el mundo que se dedica o quiere estudiar cine o cualquier cosa que tiene que ver con la cultura, digamos, me parece que está mucho más interesado. Si bien, digamos, hay un aspecto económico del asunto, porque si no, sin plata no se puede filmar, me parece, digamos, que hay un valor cultural que yo creo que es superior al económico. Digamos, el cine es un bien cultural. Depende, digamos, depende en cierto sentido del Estado, los subsidios del Estado, porque si no, no podría, digamos, el ejemplo es, digamos, que el ejemplo hasta ahora, que si no fuera por las plataformas, donde, digamos, ahí hay como una nueva forma, pero, digamos, no me quiero meter en ese tema porque es más complejo, es muy difícil, digamos, para una persona, si no tiene un apoyo del Estado, que termina siempre siendo un apoyo, porque termina, Ana por ahí lo va a explicar mejor después, siempre, digamos, uno tiene que ir buscando financiamiento por otros lados, o sea que generalmente termina siendo una cosa mixta, no es solamente estatal, ¿no? La producción de una película. Sí. Me parece que, eso vuelvo con la idea, me parece que, digamos, el tipo que tiene el sueño de hacer cine, el que tiene un compromiso con su cultura, me parece que tiene que, digamos, que cualquiera sea la situación de hostilidad como en este momento, pues tiene que darle para adelante. Y estoy hablando de eso. A ver, yo puedo hablar de la NERC en chiquito, pero no puedo después decir, ¿por qué existe una escuela de cine? Yo te puedo preguntar, ¿por qué existe el complejo, como es, Teatral Buenos Aires? ¿Por qué existe el Colón? ¿Por qué existe la Universidad de Buenos Aires? Digamos, ¿por qué existe la Universidad Argentina? Digo, ¿por qué existe todo esto público? Bueno, porque nosotros tenemos una tradición, Argentina tiene una tradición de educación pública muy fuerte. Yo creo que, digamos, dentro de América Latina debe ser el país donde de la educación pública ha tenido más desarrollo, más importancia, y a veces nosotros estamos inmersos también adentro de esa realidad. Bueno, tiene que ver con los sueños también, tiene que ver hasta con una militancia, con lo que uno cree que, digamos, que es la cultura, en este caso, digamos, particularmente el cine. No hay que vaciar esos espacios para nada. Sí. Julia. Ana, mira, pispé así y le dije Julia o Julia, perdón. No, todo Ana. Sí, no, coincido con lo que dice Julio de que no hay que vaciar estos espacios. Como vos bien dijiste, no es la primera y ojalá sea la última, ¿no?
crisis que atravesamos estos bajones, ¿no? Como uno hay esta triste triste sub y baja o montaña rusa a la que estamos acostumbrados en este país. Pero yo creo que hay también algo de estar, de sostener estos reclamos, de sostener la idea de poder entender que el cine, si no lo contamos nosotros, lo empiezan a contar otros y ya deja de ser nuestra historia, ¿no? Un poco también lo que de alguna manera estaba diciendo Julio en relación a las plataformas, o si digamos, hay circuitos de producción donde el poder deja de estar en manos de los autores también, ¿no? Y entonces lo que se cuenta no tiene que ver necesariamente con lo que los autores y lo que esos autores pueden transmitir o representar se quiere decir, sino lo que se supone que las audiencias están esperando que uno les cuente, y de ahí no salimos más, ¿no? Me parece que es muy importante no abandonar la resistencia en ese sentido de defender estos espacios para poder seguir contando la historia tal como la vemos nosotros también, ¿no? No solamente la historia de los hechos fácticos, sino la manera de ver el mundo, la manera de querer soñar un futuro, de defender los derechos de todas las personas. Básicamente eso me parece. Bueno, Juana, te tocó cerrar. Sí, bueno, me gusta la pregunta para cerrar, porque es algo que siento que surge mucho, como lo hemos hablado mucho con mis compañeros del Centro de Estudiantes, con Bruno, se ha sentido por momentos un desgano y un desgaste más bien, una falta de energía, un cansancio que hasta nos afecta a nosotros. Digo, no es grato tener que tomar una facultad y dormir en el piso una semana, no es grato tener que pelearse con un rector o tener que pelearse con una autoridad, por lo que le genera a uno, y porque además ninguno eligió estudiar esto para hacer conflicto. Y siento que se plantea mucho en la juventud militante a la que pertenezco, incluso desde antes de este gobierno, ¿por qué seguir? ¿Por qué mejor no nos vamos a estudiar? No sé qué carrera se podría estudiar tampoco en la que no te vayas a encontrar con esto eventualmente, ¿no? Pero ¿por qué seguir si esto es como un bucle constante? E incluso si volvemos a estar bien, quizás volvemos a estar mal más adelante. Yo creo que al final del día y cuando uno se saca de encima toda esa bronca, un poco es lo que nos corresponde. Yo creo que yo estoy acá porque soy hija de 2 personas que trabajaron, que son hijos de 2 personas que trabajaron, y la gente que venga después de mí va, y todos tuvimos un país en el que trabajar y un país por el que luchar. Entonces yo sé que quiero hacer cine y sé el cine que quiero hacer, y mis compañeros saben el cine que quieren hacer. Todos creemos en la importancia de esta industria, en la importancia del arte, en la importancia de tener una voz y usarla. Pero más allá de eso, y más allá de defender nuestro futuro puesto de trabajo, nuestro lugar en nuestra escuela, hay algo de eso. La gente que vino, digo, la ENERC, lo hablaba un poco con Julio antes de entrar, todos pensamos que el momento en el que estudiamos en la ENERC es el peor momento para estudiar cine, pero antes de que estudie yo, hubo gente que estudió cine en la pandemia, hubo gente que estudió cine en el 2001, o durante el macrismo, o durante la dictadura. Como que siempre es un buen y un mal momento para elegir seguir el camino que uno tiene que seguir. Y creo que es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Como seguir defendiendo estos espacios y seguir defendiendo el país en el que crecimos y el país en el que queremos vivir el resto de nuestras vidas. Un poco es eso, es como que uno se lo debate y te terminas dando cuenta que no es realmente un debate, que vos sabés que vas a seguir aguantando y que vas a seguir dando estas peleas porque es tu lugar y es lo que te toca y es lo que corresponde. Eso es lo que creo yo y lo que creen también mis compañeros que estoy en representación. Así que sí. Eso. Quería agregar algo más, ¿puedo? Sí, por supuesto. Que además, para los que hacemos o tratamos de hacer cine, no hay nada, digamos, se aprende mucho del trabajo colectivo en el cine, ¿no? O sea, el cine es, además de ser hermoso, porque a todos nos encanta ver películas lindas, a quien no le gusta ver una linda película, entonces hacerla es hermoso,
pero además de eso, lo que enseña sobre la importancia del trabajo en equipo y del trabajo colectivo, teniendo en cuenta que el objetivo es hacer esa película, ¿no? Entonces, hay algo donde yo creo que eso también invita a formar parte y también a su vez reproduce como esa necesidad de lucha, de esa convicción de que, bueno, si nos organizamos y vamos en pos de un mismo objetivo, no, en algún momento va a suceder, ¿no? Ana, Juana, Julio, muchas gracias por acercarse y por tener esta charla, por supuesto. ¿Vos querés decir algo más? ¿Querías agregar algo? No, te iba a decir gracias nomás. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que está pasando en la ENERC, por supuesto, saben que tienen los micrófonos de Nunca Fuiste al Cine. Algo, dale, sí. No, en relación a la educación pública, nosotros teníamos, una discusión en relación a la universidad, que la universidad tiene desde hace rato, hay posgrados, hay, digamos, hay cosas que se pagan, o sea, no es gratuito completamente. Sí. Entonces, estaba hablando con un compañero y yo le decía, esto me dio autorreferencial, pero me parece que sirve para el debate. Yo soy, digamos, de la generación de los hermanos menores, nuestros hermanos mayores, o hermanas mayores, fue la generación que en el 81, 82 agarraba los recibos del arancel de la universidad, los quemaban en los patios de la universidad. Esa es la tradición, me parece que esa, digamos, son los hitos en los que uno se tiene, digamos, que basar para seguir, digamos, para adelante. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a ir escuchando un temita y ya cuando volvemos encaramos la última parte del programa. La Tribu, la última radio. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Últimos 10 minutos de este Nunca Fuiste al Cine y ahora sí quedamos solamente les hermanos Ferreiro aquí en el estudio porque se han ido recién los compañeros y las compañeras de la ENERC en una bella entrevista que tuvimos hace un ratito nomás. Bien, fuimos a ver películas, sí. Además de todo, porque hablamos mucho de películas porque Poli y Ale Tevez en su columna estuvieron hablando de películas argentinas y también de otras nacionalidades. Poli habló de Bafisi y Ale Tevez habló de Che OVNI, que es una película debe ser bastante particular. Que la pueden ver en YouTube. Exactamente. Así que esperamos sus reseñas después de ver Che OVNI. Exactamente. Bueno, yo ayer fui al Cacodelfia. Mi plan era ver 2 películas. Pude ver una sola. La otra la viste vos, yo no la vi. Puede fallar. Se rompió el proyector del Cacodelfia de la segunda película, pero pude ver una ópera prima de Margherita Spampinato. ¡Qué lindo nombre! Sí, Margherita Spampinato, palermitana, ella no de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, sino de Palermo, Italia. Gioia Mia, que si no me equivoco quiere decir vida mía o algo así. Que es, como bien dije, la primera película de esta directora. Es una película donde la pasás muy bien. Bueno, es importante pasarla bien. Sí. Más en estos tiempos, ¿no? Es una película donde la pasás muy bien, donde estás riéndote y sonriendo durante gran parte de la película. La premisa de la peli es muy sencilla. Un niño llamado Nico, un niño de unos 11 años aproximadamente, que vive al norte de Italia, tiene, por diferentes circunstancias de su familia, que pasar un mes de sus vacaciones de verano en la casa de su tía abuela, que vive muy, muy lejos en términos europeos, ¿no? Sí. De donde está él, de hecho, va en avión, hasta Sicilia, Palermo, que es Sicilia, Palermo de donde es Margherita Spampinato, que es la directora, que claramente, digamos, el norte y el sur en Italia son no solamente puntos cardinales, sino que son visiones de mundo totalmente distintas. Aquellos que hemos seguido la carrera de Maradona lo entendimos bien en la época que jugaban en el Nápoles. Bien, la elección de Spampinato claramente no es algo inocente, elegir este choque cultural. Entonces el niño, Nico,
descubre una Italia mucho más popular de donde vive él, abrumadoramente católica. Su abuela, en realidad no es abuela, sino que es tía abuela, pero hace de abuela. Tiene costumbres muy distintas, pero no solamente costumbres en cuanto a una Italia y otra Italia, sino también generacionales. Claro. ¿Sí? Su abuela no tiene wifi, no hay televisión ahí, le deja usar el celular a veces y a veces no. Y si uno lo mira con los ojos de un cuarentón como yo, se va a sentir reflejado en los veranos que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, con mucho calor, con abuelas también, si tuvieron la suerte de tener, aburriéndonos en algunos momentos, jugando con los chicos en el patio, y también, por supuesto, comiendo con nuestras abuelas, saliendo a la calle, etcétera. Bueno, el pibe, Nico, está protagonizado por alguien que yo no conocía, se llama Marco Fiore, espectacular el pibe, la verdad, evidencia duelo, hace un duelo él por su babysitter que no está mal con él, y también Sheila, que su tía abuela está interpretada por otra excelente actuación de Aurora Quattrocchi. La peli, a ver, se vuelve un poco predecible, es cierto, pero eso no la hace mala. Es una película donde, insisto, no se cae en lugares comunes sobre el sur de Italia, no termina siendo una promoción de Sicilia para nada. La directora elige no profundizar por algo que nos va revelando Sheila, que es la abuela, elige no hacerlo, así que recomiendo que vayan a ver esta película que está en varios cines, uno de ellos el Cacodelfia. Vos también fuiste al cine. Sí, yo fui a ver Un fantasma a su servicio. Es muy difícil, a mí me cuestan mucho los nombres, y del director filipino Ratchampum Bumbancho Chacho, que me dijo Ale Tevez, voy a querer escucharte cómo lo pronuncias. Bueno, ahí está, y es la única vez que me lo van a escuchar pronunciar. De ahora en adelante va a ser el director. Muy bien. Yo creo que hay un contrato que el espectador o la espectadora debe firmar antes de ver esta película, antes de entrar al cine. Se debe jurar creer en el verosímil que el director propone, ¿sí? Y confiar también en la evolución de la película. Una película que dura 2 horas 10, más o menos. Es una película que hoy en día podría decirse qué larga esa película. Bueno, sí, es una película extensa en la que suceden muchas cosas, ¿sí? Comienza como una comedia, de hecho uno lee la sinopsis y dice, bueno, es una película comedia que se basa mucho en el absurdo y toma mucho el absurdo para luego profundizar en otras cosas que son muy serias y que son muy lejanas a algo absurdo en sí. En la película un muchacho compra una aspiradora y al día siguiente llama al servicio técnico asegurando que durante la noche el aparato escupió lo que había aspirado. Y como si fuese totalmente normal, el servicio técnico acude y comienza a contarle la historia al chico del servicio técnico sobre que esta aspiradora proviene de una fábrica donde un trabajador reencarnó en una de ellas y bueno, suele suceder que los objetos provenientes de esta fábrica están algo así como embrujados, ¿no? A su vez, el hijo de la dueña de la fábrica estaba casado con una mujer que fallece a causa de la polución. Ahí ya es la primera temática de las tantas que va a abordar la película, más serias, ¿sí? A partir del absurdo, pero esta mujer muere a causa de la polución y varios personajes se ve que están tosiendo todo el tiempo. De hecho, el empleado que trabaja en la fábrica también. Y como es de esperarse, dentro de este verosímil, la mujer de este muchacho se materializa en una aspiradora y comienza a tener una relación porque esta aspiradora mujer vuelve por su amor. Y comienza una relación que la familia no aprueba. Lo interesante de este verosímil que se construye es que en ningún momento hay un gesto de sorpresa, ¿sí? Como si la incredulidad no tuviera límites o las aspiradoras hablando con la voz de un muerto fuera lo más normal del mundo. Va transitando la primera parte de esta película. Un fantasma a su servicio no solo amalgama géneros como el absurdo, como la comedia, como el melodrama también, como el cine de acción más a su final, sino que también va a ser una película que, bueno, disculpen, estas son mis amigas llamando en momentos más inoportunos, sino que también es una película que utiliza los recursos de cada uno de estos géneros para reflejar problemáticas del doloroso pasado que alberga la memoria reciente de Tailandia. Acá voy a
brevemente, tenemos poco tiempo, hablar del contexto de Tailandia, porque es algo interesante, ya que yo por lo menos no tenía ni idea cuando entré a ver esta película, y ahí caí en lo occidentecéntrico que es el mundo, ¿no? O sea, hay un muy buen libro de Edward Said que se llama Orientalismo, que habla sobre eso. Porque realmente, y no solo yo, por los comentarios que escuché de la gente cuando salió del cine, bastante indignada con la película, porque bueno, también voy a plantear más al final de la reseña qué tipo de espectador también requiere la película. Comencé a investigar un poco el contexto de Tailandia y voy a brevemente comentárselo a los oyentes para que tengan en cuenta esto, porque es muy relevante para la película. Tailandia es un país, y no solo relevante para la película, también piensen en los paralelismos que se pueden establecer con nuestro país y con nuestro pueblo. Tailandia es un país que desde 1932 sufrió 18 golpes de Estado. En 2001 fue el ascenso del primer ministro Thaksin Shinawatra, quien en su gobierno beneficia a las clases rurales y a las clases medias bajas. En el 2006 hay un golpe de Estado y posteriormente la anulación de elecciones que marcaron un periodo de inestabilidad constante, de enfrentamientos callejeros con más de 30 muertos. La sociedad tailandesa estaba totalmente polarizada en esa época y es algo que sigue hasta el día de hoy. Hay personas que son adherentes a la monarquía, que son parte de la burguesía tailandesa, que también forma parte del ejército, de todo este conjunto de personas que son representados por las camisas amarillas, y en contraposición tenemos a la clase rural, a la clase media baja, representados por las camisas rojas, que son los seguidores de Thaksin. Son los seguidores de él, porque obviamente este primer ministro benefició a esas clases. En el 2007 hay elecciones democráticas en la que es elegido un candidato del Partido del Poder del Pueblo, que es el partido de este ministro, de allegados a él queda como desvinculado, el cual es destituido por un tribunal constitucional. Y eso sigue sucediendo, sucede lo mismo con 2 candidatos más que son destituidos sucesivamente, destitución tras destitución, y esto genera la disolución del partido y el ascenso de un primer ministro elegido por un parlamento desnaturalizado. Ahí los camisas rojas exigen la destitución y la convocatoria de elecciones. En el 2010 el conflicto sigue, los camisas rojas comienzan a ocupar las zonas de Bangkok, enfrentándose a las fuerzas de seguridad que reprimen con gases lacrimógenos y balas. Y el 10 de abril de 2010, y aquí es lo que la película trae a partir de su trama, se vive una de las jornadas más violentas con enfrentamientos entre el ejército y los manifestantes, ¿sí? de las camisas rojas. Al menos 20 personas murieron y unas 500 resultaron heridas cuando el ejército reprimió, con protestas que exigían elecciones anticipadas y disolución del Parlamento. La crisis política continúa en ese momento, llevando a nuevos enfrentamientos mortales en mayo de 2010. Un fantasma a su servicio viene a plantear algo que interpela a todos los pueblos que vivimos dictaduras, represiones y muertes, que es el ejercicio de la memoria, que es no olvidar a nuestros muertos. En la película hay fantasmas, terroríficos y sufrientes, buenos pero también vengativos, fantasmas que solo perduran si nadie los olvida. Un gobierno en esta película hace lo posible para que eso suceda, para que esos muertos se olviden. No sé si les suena un poco esto. La película plantea que a pesar de la insistencia del progreso, el pasado se filtra en la historia de un país y de nosotros mismos. Regresa, nos habita como un polvo. Está esta cuestión de la polución en la película. La película de Ratchapum comienza con un mural tradicional, milenario, que es destruido en pleno centro de Bangkok para dar lugar a un centro comercial. La polvareda que levanta la obra en construcción obliga a un joven escritor a comprarse una aspiradora, que resulta estar embrujada por el fantasma de un empleado, muy furioso por haber dejado su propia vida en la fábrica que lo enfermó. Y así cobra venganza embrujando la misma con su presencia fantasmagórica. En Bangkok, como en tantas otras ciudades, los fantasmas pululan, nos visitan, se niegan a ser olvidados. Su simple acto de aparición es la negativa al olvido y es su mayor acto de rebeldía y protesta. Para nosotros, los vivos, tenemos la obligación de recordarlos. Bien. No sé si, Juaneco, ¿tenemos 5 minutos más, Juaneco? ¿No? Nos vamos. Ah, ok. Bien. Entonces, vayan a ver Hijo Mayor, de Cecilia Kang,
que está en varias... Está en el Malva. Está en el Malva, que es la directora de Partió de mí un barco llevándome. Estuvieron acá entrevistadas. Y Calle Málaga, fuiste a ver vos también. Yo fui a ver Calle Málaga y por eso es esta canción que bueno, nos quedó en el tintero, capaz que la puedo hablar el sábado que viene, estén atentos, quizás pueden escuchar las reseñas que nos quedaron en el tintero. Exactamente. Bueno, nos operó Juaneco, que no sé si lo presentamos porque empezamos con Sole. Esto fue Nunca Fuiste al Cine, quédese porque viene FMI. Chau.